Así que cuando tengas que tomar una decisión importante y te recuerdes que mejor estar lleno del Espíritu Santo, toma asiento. Recordá que esa imagen de respirar profundo, ¿sí? Es un símbolo. Porque es la palabra que ha sido del espíritu, es como el viento. Y hay una mezcla, ¿no? Entre la palabra viento y espíritu que nos cuesta comprender. Pero digamos, a ver, graficándolo, ¿qué hay acá? Hay aire. Pero no nos damos cuenta que hay aire hasta que hay viento. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es el sentido práctico de entender el viento como el espíritu? ¿Sí? Tiene que ver con la idea esta de que Él lo llena todo en todo, pero que nos cuesta comprender, pero yo noto que hay aire cuando hay viento, cuando se mueve. Llamamos el mover del espíritu, ¿no? Eh, yo recuerdo hace mucho tiempo, no estando en Máximo Paz, en la época que estábamos armando las barcas en Adrogué, y Eduardo estaba súper inspirado y estábamos en una carpa, ¿sí? Entonces el pastor Eduardo dice, el espíritu va a entrar por la puerta de allá y va a salir por allá, y va a recorrer. Y entró un viento que levantó el polvo, ¿sí? Hizo que la gente se fuera cayendo y salió por el otro lado. Yo creo que son las experiencias más fuertes que he tenido en mi vida, como experiencia, ¿no? Es decir, que nosotros para percibir que Él está, Él tiene que mover algo. Pero Él siempre está, como el aire, ¿sí? El aire siempre está. Ese estar del aire no nos damos cuenta hasta que empieza a moverse. Bueno, y acá hay una figura que tenemos que entender que el movimiento nos hace consciente del actuar de Dios. Si mi vida está quieta, difícilmente pueda probar la experiencia de cómo Dios obra en mi vida. ¿Sí? Pero si yo empiezo a emprender cosas, y no las cosas del ámbito religioso, cosas de todos los días. Estoy activo, estoy con proyecto, ¿sí? Estoy con cosas que quiero hacer. Es como yo empiezo a interactuar con Dios y Dios obra en mí y me guía. Después me dice, che, frena, para la mano, te va a ir mal. O por ahí te dice, avanzá despacito. O por ahí te dice, esto así no, de otra manera. Dios siempre necesita que estemos de movernos, ¿para qué? Para que Él pueda obrar, para que Él pueda hacer. Si no hay movimiento, no somos capaces de ver la presencia de Dios. Es una cosa extraña, pero es así. Así somos de cabeza dura. Todos, ¿eh? Me incluyo. Entonces, mi experiencia de fe es que si uno está estático, es decir, no hablo de un momento de oración, un momento de contemplación, que son ejercicios espirituales para serenar mi alma del bullicio para poder percibir lo que Dios quiere hacer. Pero luego tengo que empezar a moverme para ver la guía de Dios, para ver lo que Dios quiere hacer, para ver qué cosas nuevas Dios tiene que hacer. Y Dios siempre está haciendo algo, cosas nuevas. Yo digo, si no hay cosas nuevas, es como que Dios no está obrando. Y tengo que discernir, bueno, ¿qué está pasando? Es decir, yo lo de nuestras vidas individuales, ¿no? Y eso después se refleja en la iglesia y se refleja en montones de otras cosas. Que cuando la vida de la persona no refleja lo que Dios quiere hacer, no hay nada nuevo de Dios, ¿sí? Hay algo que nos tiene que dar sensación de alarma, ¿sí? La sensación de alarma tiene que ver con que, bueno, che, ¿qué pasa? No tengo rumbo, no tengo propósito, o no lo entiendo, o no lo comprendo. O después dice, bueno, el propósito es, no sé, eh, dirigir la canción en la iglesia, o ser corista en la iglesia, o ser, es decir, como si esas cosas fueran un fin en sí mismo, ¿no? Y nos perdemos de montones de cosas. Yo estaba charlando con Gustavo hace un rato para comer y hablar un par de cosas, y no sé, siempre hablando de temas, y estábamos recordando
etapa de jóvenes adolescentes, ¿no? La segunda generación, la nuestra es una generación, todavía es una generación, la mía, más persistente, ¿no? Y charlamos de todos los matrimonios jóvenes casados en la iglesia separados, ¿no? Y, y cuando uno mira retrospectivamente, dice, bueno, dice, ¿qué pasó? ¿No? Aparte, no estamos hablando que, qué sé yo, una iglesia se unió en yugo desigual. No, no, estamos hablando que el mismo yugo, digamos, va a ser claro, ¿sí? Y ahí tenemos varias cuestiones que yo quería predicar hoy, ¿no? Y tiene que ver primeramente con la generación que se convierte con el impacto de Dios, la generación que nace en la iglesia, ¿sí? Y lo que se llama comúnmente, que ya fue elaborado esta idea, la tercera generación, que es la que se aparta de la iglesia, en términos generales. Pero hay un acto de reflexión que tenemos que hacer como iglesia, ¿sí? Que nos olvidamos el vínculo nuestro con esto que se parece a una organización llamada iglesia, o en cualquier forma, que no es la iglesia, ¿sí? Sino es la organización de turno local, momentánea, que la iglesia son todos los que creemos y seguimos la guía del Espíritu, está formada por aquellos que fueron impactados por el amor de Dios y que nacieron de vuelta, ¿sí? Y la generación que no es impactada por el poder y el amor de Dios, es como que le falta, viste, 5 minutos más de horno. Una frase que usamos, che, te falta un poquito de cocción, ¿no? La usamos nosotros. Y entonces decimos, bueno, pero le falta algo, ¿sí? Le falta búsqueda, le falta expresión de, bueno, y ahí tenemos un montón de cosas que, en términos generales, no debatimos, y no lo debatimos en el sentido de ponernos a pensar, sino que no reflexionamos como iglesia en las situaciones que nos son verdaderamente de fracaso, ¿sí? Fracasos. Fracasos que, ¿por qué? Y bueno, porque muchas veces una generación que se casó muy joven, se casó muy joven sin poder entender el misterio del matrimonio. Ya viene aquel dice, te estoy aprendiendo, me dice. El misterio del matrimonio, ¿no? Pero la nuestra fue una generación adoctrinada en la paciencia. Y vos ves que las generaciones que Jesús nos siguieron no fueron enseñadas en la paciencia. Yo diría, muchas veces entre paciencia y sacrificio. Que en algunos casos sí, en otros es más paciencia, ¿sí? Y en otros más sacrificio. Depende de la elección. Muchas veces hay que decirlo, de haber elegido en forma equivocada. Es decir, elegir por instinto muchas veces, ¿sí? Elegir, vamos a hacerlo por calentura, vamos a decirlo, a veces somos más claros. Instinto tiene que ver con eso. Y no planificar, por meditar qué quiero hacer con mi vida primero, y después, ¿sí? Con quién me enamoro y cómo comparto mi vida con otro que quiere hacer una vida totalmente diferente. Y ahí, después más adelante, ahí explota, ¿sí? Explota ¿por qué? Y bueno, porque demos cuenta que los dos iban a lugares diferentes. Uno iba al norte y otro iba al sur. Y eso genera una cantidad de conflictos. Y en la época de digamos, en la época de los textos bíblicos, se resolvía por una simple razón, en que la mujer ocupaba un lugar absolutamente de subyugación, ¿sí? Absoluta secundario. Y lo que trae el Evangelio es un levantar de la mujer, y se ve enseguida que están al lado de Jesús, se ve en la primera iglesia, las mujeres tienen un rol muy importante, ¿sí? Una convicción de fe y una expresión de fe muy fuerte que comienza a levantar, pero que continuamente, vamos a hacer en términos generales, la idea cultural en el dominio del varón iba apagando constantemente, iba reduciendo. Este levantar de la mujer que viene con el cristianismo, ¿sí? También lleva a resolver los conflictos de otra manera. En el diálogo,
la convicción y los proyectos. Bueno, el tema es bueno que nuestros jóvenes no están. No están por muchísimas razones. No están porque hay una dicotomía muy fuerte entre la iglesia y lo que ellos viven, ¿sí? Y yo tenía dos figuras para empezar a hablar sobre este tema. Después ahora vamos al texto. Uno se basa en el texto de Juan, ¿sí? A ver que abro mi apuntador. Y agarro mi ayuda por la... Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tenemos el camino ahí, el camino. Entonces estaba buscando una figura para hacer, porque nosotros las figuras nos pegan en el cerebro de manera... ahí está, un camino romano. Jesús cuando habla está en la época del camino romano, ¿no? Uno de los grandes avances del Imperio Romano fue el que tenía caminos y la comunicación. Fue, digamos, entre los periodos antiguos y el de hoy, son los dos únicos momentos en los cuales en el mundo conocido había tantos caminos de comunicación que al día de hoy se siguen descubriendo los caminos romanos, que son los caminos de piedra. Entonces Jesús dice, mira, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Una versión sencilla, pero la idea de camino, ¿sí? Ir, digamos, un medio que me lleva de un lugar a otro, aunque no puedo ver el final completamente y ya no veo de dónde partí, pero cuando estoy en el camino, ¿qué tengo que hacer? Caminar. No sé si a veces has hecho un senderismo alguna vez, ¿no? El sendero, una época arrancas el camino del sendero, ¿qué te queda? Lo único que te queda es seguir caminando, ¿sí? Seguir caminando. Y ahí está la idea del camino, ¿sí? Basada que, bueno, el camino del Padre es Jesús, ¿sí? Pero Jesús es el camino, es decir, en el cual yo entro en una dinámica que no es tengo un puesto en el camino, no es me tiro a dormir a la veda del camino. Es un camino y el camino está para caminarlo. Obviamente que me dice, bueno, pero todos el mismo camino, no, el camino de cada día, el camino de Jesús es el mismo, pero en la experiencia de fe, cada uno va a andar y vivir experiencias diferentes, pero siempre caminando, porque es un camino. Lo que hay en el camino es pararse. Yo recuerdo que llevábamos los grupos a hacer senderismo con la iglesia, ¿sí? Y vos o te caminabas o te quedabas en el fondo. Y si no caminabas, retrasabas al grupo. Entonces teníamos el que iba rezagado, ¿sí? El que iba adelante, y a mí me tocó eran niños, 8, 9 y 10 años, ¿no? Y los pibes, era un balazo. Me acuerdo que le habíamos sacado el grupo que estaba atrás nuestro, que eran 16, 17 años, le habíamos llevado como 500 metros ya de diferencia. Que me decía que aflojara, pero no que aflojara yo era grande, los pibes. Es que se habían entusiasmado con el camino y era un desafío de subir y trepar, de caminar. No había forma de pararlos. Por eso la expresión ser como niños. ¿Sí? Y ser como niños es eso. Ser como niños, vos en el camino lo caminás diferente. Pero si dice sean como viejos, ya caminás más lento. El otro día me estaba viendo los chicos, ¿qué te pasó en el brazo? Y nada, es la edad, me tropecé en una cosa y me golpeé contra la pared y me lastimé. Y claro, por eso que siempre se idea, como niños, ¿sí? Como niños. El desafío siempre tiene que ser como niños. Entonces, yo estaba pensando la otra vez, hace ya unas semanas, y pensé, ¿qué es la iglesia, no? Si uno mira, no me refiero a la iglesia en el sentido, lo monstruos, no, la iglesia de Dios, somos todos, en todo el mundo. Está bien, sí, sí. Sabemos que la idea de que pertenecemos al cuerpo de Cristo, que somos, la iglesia no es la iglesia local, circunstancial, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos de iglesia, inconscientemente miramos los formatos.
¿sí? Y no cuenta, hoy, antes era más fácil, ¿no? Vos tenés el bautista, tenía cuadradito como forma determinada. El hermano de esa Asamblea de Dios Pentecostal tenía su formatito, ¿viste? Bien determinado. Los hermanos libres tenían su... Y además podías categorizarlos más o menos, vos sabías que era esa bautista y te ibas a ir con 50.000 himnos, ¿sí? Con una liturgia determinada y ibas a esta iglesia determinada y ibas a encontrar cierta liturgia, a uno llaman desorden, pero no importa. Era una liturgia, ¿sí? Una forma. Y vos vas a hacer manos libres, y así, después de la metodista, ¿sí? Que es la misión evangélica, un sentido amplio, y vas a encontrar una cosa determinada, y así y así. Pero hoy es diferente. Hoy es una variedad variopinta maravillosa. Y tienes esas grandes y esas chicas. Y tenés todos los gustos, ¿no? Todos los formatos. Y todo. Entonces yo tenía esta imagen, ¿no? Mostrame la imagen del laberinto. Ahí está. Y mirá, yo estaba mirando, miraba y charlaba. Primero charlé con la guía primero con Dios y después con la guía, para buscar imágenes, ¿no? Y acá tenemos, ¿no? Un camino que llega, un laberinto y un camino que sigue. Sí, y dice, ¿pero esto qué tiene que ver, patrón? Está totalmente desquiciado. Bueno, yo estaba orando, ¿y hoy qué es la iglesia? En sentidos simples, ¿no? Me dice, un laberinto. Pero yo soy el camino. Y me dejó, y me rompió el matete, ¿viste? ¿Sí? Tirame letra, le digo, tirame letra, porque si no, ¿viste? Entonces me dice, y claro, entonces la gente está parada, buscando, dando vuelta ahí, y no encuentra. ¿Por qué? Porque sin querer, la iglesia se transformó muchas veces, de acuerdo a su idiosincrasia, a su forma, sus modalidades y montones de cosas, un laberinto. ¿Sí? Entonces el tipo se convierte, tiene el impulso de Dios, entonces el tipo entra a la iglesia y dice, no, vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer lo otro, vos callar. Entonces, la iglesia se transforma en un fin en sí mismo. No hablo de la iglesia en el sentido de que somos parte del cuerpo de Cristo, sino la institución que se parece a la iglesia. La institución humana, que todos llamamos iglesia, y es iglesia en parte, cuando se transforma en un fin en sí mismo, no va a ningún lado. Nosotros no, la tarea de la iglesia, ¿qué es? Anunciar las buenas noticias. ¿Y dónde están anunciando las buenas noticias? ¿Sí? Entonces, ese pensamiento de que un fin en sí mismo, es decir, que yo me satisfago de mi propósito ocupando un rol determinado, ¿sí? Cuando simplemente es eso y lo otro no aparece, es un laberinto. Es un laberinto en el cual la gente se casa en el laberinto, la gente se divorcia en el laberinto. ¿Sí? Entonces, antes no se notaba tanto por las estructuras, no nos daban los permisos que hoy ya no tienen la mayoría de las generaciones que nos siguen a nosotros. Por eso, en parte, hay una generación, la que nos sigue, me sigue a mí, que hoy tiene, yo tengo 58, que tendrá hoy entre 35 y 45 años, es una generación en la cual, sí, tenemos mucha gente que se separó, muchas problemáticas, que nacieron de haber estado en el laberinto. Dice, ¿pero por qué un laberinto? Y bueno, porque cuando todo se estructura, con todo funcionamiento, cuando todo son actividades, se transforma en sí mismo, en algo en sí mismo. Entonces vos tenés el laberinto, yo ya estaba con mi hijo que fue a la campaña de Anacondia, en la drogué, y le decía, che, ¿cuántos milagros hubo? Y yo, "Ah". Me dice, un testimonio de hace 20 años, me dice. Y después dice, ¿por cuánto se convirtió? La gente pasó adelante, eran todos creyentes. ¿Y, ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Por qué un pequeño espectáculo? ¿Sí? Como, es un espectáculo, como otros espectáculos, uno puede ver un espectáculo maravilloso, ¿sí? Como lo puede dar Dante Gebel, que uno va a un culto de eso y dice,
Tienes el mejor músico, el mejor sonido, ¿sí? Y es un espectáculo. Entonces, el espectáculo, no importa sea grande o sea chico, ¿sí? También es un laberinto. La verdad es que antes era más fácil que hacer el laberinto. Hoy, nuestros hijos tienen muchas más preguntas y no les conforma el laberinto. Pero, ¿por qué? Porque en realidad nosotros, esta cosa intermedia, sin querer, se puso en medio del camino. Y tenemos que ver a que esto sea un camino que pase al otro lado y no sea más un laberinto. Sin temor a tratar las problemáticas que nuestra generación, este tiempo, nos toca hablar. Entonces a mí me encanta cuando alguien agarra, te quiere hacer una problemática del presente, ¿no? De cosas modernas, y toma un texto de hace 4000 años y lo trae acá al presente y lo quiere aplicar sin ningún tipo digamos, de anestesia, ¿sí? Como si fuera un serrucho de árbol para hacer una cirugía fina de una persona que tiene una pierna. Claro, va a ser un desastre, un desastre. O utilizarlo esto como una forma de generar cargas. Entonces, uno empieza a ver ahí, en este texto, en la enseñanza de Jesús, ahora vamos al texto de Efesios 4, que es el que Pablo habla de la iglesia. Vos tenés, para tener una idea, las enseñanzas de Jesús en los evangelios, donde él habla del discipulado y el enviar a anunciar las buenas noticias. Él lo hace con los 12, después hacerlo con 70. Y luego viene la etapa pauliana, ¿sí? De todos hechos, después la etapa pauliana con las iglesias consolidadas en los gentiles, con el asentamiento de la iglesia, con el modelo más parecido a la sinagoga, ¿sí? Y uno ve a Pablo escribiendo a las iglesias con montones de problemáticas, ¿sí? Montones de problemáticas, que sea la praxis de lo que entendemos como iglesia, ¿no? Entonces, y uno ve, bueno, Efesios es un libro maravilloso, de un contenido espiritual enorme, ¿sí? Y de Pablo habla cosas que nos cuesta comprender, pero habla ahí de la iglesia. Vamos a Efesios 4, 4:1. Pero siempre tenés que mirarlo con estas dos ideas, ¿no? Dos ideas, ¿sí? Después te pregunto cómo se sale del laberinto, ¿no? Porque si, pues es el secreto. Hay laberintos, hay gente que se ha perdido en un laberinto, ¿sabían eso? Es decir, Argentina tiene en el sur un laberinto que es el tercer más grande del mundo. Y después hay otros, hay uno en China y otro en otro lugar, estaba buscando, empecé a buscar datos, donde hay laberintos enormes. Mucha gente ha tenido que ser rescatada. Si vos tenés laberintos con poca altura y laberintos con mucha altura, ¿sí? Hubo casos en los cuales hubo que rescatar a las personas de los laberintos, porque no podían salir. Son tan grandes los laberintos que no podían salir. No podían salir. Si, bueno, supongamos que te quedas sin comida y que yo te morís. Pero el laberinto, ¿y cómo esa persona se puede morir en un laberinto? Y bueno, porque sigue dando vueltas en el laberinto. Entonces vamos al texto, creo que guarden esta idea, ¿no? El camino, ¿sí? Esta idea de cuidado con el laberinto, digamos de esta manera, mirando el mensaje de Jesús, que está en los evangelios, y luego incursionando también en las enseñanzas que Pablo hace de la praxis de la iglesia en las cartas. Y en Efesios, Pablo, ¿sí? Efesios 4:1 dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor,
solícitos en guardar la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. Y entonces, bueno, Pablo está dando el dogma, digamos. Pablo dice, muchachos, manténganse en esto. ¿Sí? Recuerden que nosotros que tenemos elaborada una teología de casi 2000 años, con sus virtudes y con sus defectos, estamos hablando de gente que venía del paganismo, ¿sí? Y empieza a tener experiencias con Jesús y experiencias con los dones del Espíritu, pero muchas veces con mentalidad pagana. Entonces Pablo tiene que encasillarlos, no lo mismo un judío que se convertía que un gentil que se convertía, por el cambio cultural, de cambio de pensamiento, de estructura de pensamiento. Entonces dice, bueno muchachos, es un Dios, ¿sí? ¿Sí? Un bautismo, ¿viste? Esto venía el caso de una hermana, no sé quién me acuerdo que era, bautizaron como 3 veces. Una iglesia de acá, no sé, un bautismo, es decir, un bautismo no es el bautismo que hace la iglesia local en el sentido del agua que le pone, es el bautismo de la iglesia local en la iglesia de Dios en todo el mundo. ¿Y cómo conjugás esas dos cosas? La iglesia que bautiza está bautizando. Incorpora a alguien en el cuerpo de Cristo, pero no de la iglesia local, de toda la iglesia del Señor. Y viene otro y dice, no, pero ¿dónde usaste? La bautista. Nah, los bautistas no son unitarios como nosotros, son trinitarios. Yo esta palabra ya la he dejado de escuchar hace rato, ¿no? Pero te la escuché y fue como el túnel del tiempo. ¿Viste? ¿Se acuerdan los que somos más viejos? Cuando era el túnel del tiempo y entraban en esa cosa que hacía así, y eran esos dos, no me acuerdo los nombres de los, yo era chiquitito, yo era muy chiquitito, y entraban ahí y salían en el otro lado y se parecían en otra época. Entonces vino alguien y me dice, es como el túnel del tiempo. No, porque me bauticé acá, ellos son unitarios. Y fue como el túnel del tiempo. ¿Esa discusión qué sentido tiene hoy? En el año 2026. Entonces, Pablo que quiere marcar esto, ¿sí? Esta idea, ves que la idea de la iglesia local y la iglesia de Dios están como entremezcladas. Cuando alguien viene y bautiza de vuelta, en realidad, ¿qué está haciendo? Está transformando a la institución local. Es decir, este es el bautismo. ¿Y qué le ponen al agua? ¿Sí? Por lo menos el agua, si está mucho tiempo, con un poco de cloro para que no se pudra, mínimo, ¿sí? Pero no te va a hacer la diferencia eso, ¿sí? Ojalá tengamos calefactor para calentar el agua, ¿sí? Pero nos ha tocado bautizar con agua templada a frío, ¿viste? Que no solo a veces creyente, sino ser valiente para bautizarte. Y otro que dice, no, nosotros bautizamos, somos muy especiales, bautizamos en río donde el agua fluye. Y dice, ¿dónde? Y no, nosotros nos llamamos al Jordán a bautizarlo. Como si eso fuera más espiritual, ¿viste? Ah, ¿y cuánto cuesta, pastor? Claro, pero era con un combo completo, ¿no? Entonces, y ahí tenés las estupideces del laberinto. Ahí se va clarificando la idea. ¿Se dan cuenta qué es el laberinto? Las estupideces humanas. ¿Sí? Entonces dice, no, pero yo fui en una guía turística con fulano a visitar donde se supone que Jesús era la tumba. Y nos sentamos ahí y oramos ahí. Y yo te diría, ¿para qué corno hiciste eso? ¿Qué sentido espiritual tiene eso? ¿Qué te vas a emocionar porque es una roca? ¿Viste? Una roca. Una roca. Entonces ahí tenés el laberinto. De vuelta el laberinto. ¿Sí? Y pues un laberinto que sea más fácil de ver y otro que sea menos fácil de ver. Pero ¿cuánta gente come el laberinto? Dice, ¿qué pasó? Bueno, una de las cosas del laberinto que tienes que la gente se convierte únicamente por el Espíritu Santo y después delega la tarea del Espíritu Santo
a la mano de obra local. No sé si explico. Bueno, no usar términos que pueda ofender a nadie. ¿Y qué hizo? El primer camino fue dejar de escuchar la voz del Espíritu Santo. Es el primer paso para entrar al laberinto. Y dice, bueno, pero ¿qué? Entonces, ¿qué? ¿Y Pablo qué dice en Efesios? Vamos a decir como de Efesios. Como Pablo le habla a esta iglesia de Efesios, que esta vida picante, esta iglesia, como se dice ahora, ¿viste? Una mezcla extraordinaria entre gente muy preparada, muy espiritual y también con montones de cosas por resolver. Porque el mismo texto está hablando, primero que le dice, manténganse, mira cómo le dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu. ¿Sí? Muchachos, ¿por qué le dice eso? Y porque no había unidad. Pasaba una cosa, usaban otra. Es decir, estaban es decir, en vez de tener tarea, estaban hablando de las grandes, es decir, el sexto de los ángeles, ¿sí? Una cosa así. ¿Sí? Cosas que no son incomprensibles para cualquier ser humano. ¿Sí? Y acá vienen las discusiones teológicas que de muchas veces que rondaban con quién era Jesús. Bueno, las primeras, digamos, sectas basadas en la mezcla del cristianismo y los conceptos griegos, era que, bueno, si como los Dios es supremo y la carne es absolutamente inmunda y desechable, Dios no vino en carne en Jesús, sino que parecía carne. ¿Sí? Parecía carne. Porque, claro, porque en su idea metafísica, concepciones que venían del paganismo, que lo santo se mezcla con lo carnal. O sea, pues no combinan. Y como eso era más importante que lo que, pues ellos no habían visto a Jesús, ¿no? Personalmente. Pero nunca habían tocado las marcas, si los tipos no le entraba la idea. Decían, no, se parece. O sea, se parece. ¿Era una forma de teología? Claro que era una forma de teología. ¿Pero qué? Era el laberinto. Era el laberinto. ¿Sí? Porque la idea del laberinto es mantenerme en un lugar. La idea de camino es la idea de avanzar, es de caminar. Entonces, yo diría algo sencillo. Cuando vos transformas en algo estático y la iglesia, ¿sí? Asentada, deja de moverse, y qué hace, no se transforma en un laberinto, más bueno, más malo, menos dañino, más dañino. Es un laberinto que hace una terapia maravillosa, sanidad interior, digamos, una forma de psicología cristiana gratis, una cosa así. Y todos procesos, viste, extraordinarios, que no digo que sean en sí mismos malos, pero que transforman un fin en sí mismo. Y el laberinto se queda en el lugar. El laberinto no va a ningún lado. Voy para acá, voy para allá, voy para acá, allá, pruebo de vuelta, pruebo con esto, pruebo con lo otro. ¿Sí? Entonces Pablo, que intenta en la iglesia local en Efesios, ¿sí? Está tratando de ordenarlo un poco, ¿sí? Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y acá es un... Te digo que hay que traducir qué quiso decir. Él vio, ¿sí? Empezó a mirar, yo creo que es una descripción de la percepción. Perdónenme, la licencia no es teológica, es personal. Entonces el tipo dice, bueno, el encuentro con Dios produjo esto. En aquel no es lo mismo. Es decir, este tipo tomó una pasión y tiró todo las estrategias de la porquería. Y en parece que como que en unas partes vio a Jesús y en otras no vio a Jesús. ¿Sí? Entonces Pablo está intentando describir sin querer algo que él ve, que no van todos al mismo tiempo y que la experiencia de fe en todos no produce un pleno señorío de Cristo, porque la persona no lo deja. Entonces él dice, bueno, pero en cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme al don de Cristo. ¿Y acá qué dice con el don de Cristo? Porque el don es un regalo y la gracia también. Entonces está diciendo, creo yo, no estoy diciendo que sea esto, que él está describiendo lo que ve. Este le falta más gracia y
y le sobra gracia. ¿Sí? Como que uno se convierte de una manera y otro se convierten de otra. Entonces Pablo, que la experiencia de Pablo, ¿cómo fue? Iba arriba de un caballo, Jesús lo tiró del caballo y con el mismo ímpetu, una vez que quedó ciego, lo subió al caballo de vuelta y fue para el lado contrario. Es decir, él iba a perseguir la iglesia y así como digamos, cambió de caballo, a la misma velocidad comenzó a predicar a Jesús. Su experiencia era única. ¿Sí? No todo el mundo puede dar ese giro, ese arrepentimiento, cambio de rumbo y andar con la misma velocidad. Y él dice, bueno, en la medida, ya cuando le pone la palabra medida, está hablando de como una fracción. Bueno, Pablo era un apasionado, es decir, eso tiene que ver también con la capacidad de resolver las cosas en la personalidad. ¿Sí? Y eso también influye. Es decir, si el tipo era tan celoso de perseguir a la iglesia de Cristo, porque estaba en contra de lo que él creía, cuando se convierte, se transforma en un celoso predicador del Evangelio hasta la muerte. ¿Sí? Eso era Pablo. Entonces, cuando él predica, se convierte la gente, como la iglesia, y se lleva dice la medida, es decir, como que él ve la iglesia sentada, que hay medidas. No todos van al mismo ritmo. Yo lo que siempre uso el ejemplo es la carrera, que es más sencillo en el sentido, es decir, la carrera es un andar, ¿sí? En el cual no competimos unos con otros, sino que cada uno corre a su ritmo. El tema es correr, es decir, no quedarte, toca el pito y te quedas sentado en la salida, no. La idea es empezar a andar. No importa que uno vaya rápido o otro vaya lento, el tema es llegar y el tema es avanzar. Y Pablo sigue con esta descripción, y acá estamos en un problema más serio, ¿no? Porque Pablo dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Bueno, y acá esta frase es una digámoslo de esta manera. Cuando Jesús vence en la cruz, la humanidad estaba cautiva, estaba presa, ¿sí? Y cuando Él rompe, Jesús rompe esto, si da dones a los hombres, digámosle de esta manera, habilidades, para empezar a experimentar el reino espiritual, ¿sí? Lo que después llamamos nosotros, bueno, los dones del Espíritu, ¿sí? Me da las herramientas que estaban en el ser humano y las despierta para empezar a vivir, no terrenalmente, sino empezar a vivir el reino acá, en base a la guía de Dios y los dones del Espíritu Santo. Y eso que subió, que sino que también había descendido primero a la parte más baja de la tierra. Y acá no sabemos bien a qué se refería Pablo. No se refería al infierno, como decimos, al infierno, como decimos nosotros, o al seno de Abraham. Es decir, hay un montón de expresiones teológicas y Pablo no puso ahí qué se refería. Yo no voy a poner lo que se refería. Lo que quiere decir es simplemente que se refiere que hay algo espiritual que pasó, ¿sí? En la tierra y que lo más bajo puede ser este nivel o más abajo, pero que Pablo no lo explicó, entonces yo no voy a agregar a que Pablo no explica. Vamos a ser claros. Sí, que subió, es decir, como él descendió, Jesús dice, yo descendí, ¿sí? Él vuelve a subir, y acá son montones de figuras que nos cuesta comprender porque no entendemos la espiritualidad, ¿no? No entendemos la dimensión de Dios, hay montones de cosas que no comprendemos totalmente. Pero sí sabemos que Jesús vino, descendió, ¿sí? De la gloria del Padre a nosotros, se hizo hombre, ¿sí? La promesa, que era Dios misma, para anunciar que el cambio de rumbo total para la humanidad. Y ahí, al romper la esclavitud de la cruz, la esclavitud, digamos, está cimentada por el tiempo en el cual el diablo ha gobernado sobre la tierra, lo rompe, y la iglesia, nosotros que creemos, nos abrimos a los dones espirituales para empezar a ejercer el reino acá. ¿Sí?
Esa es la idea básica en general. Entonces yo puedo aplicar las cosas del espíritu, el discernimiento, la sabiduría, todo en la tierra, pero no nada más que en la actividad de la iglesia, en todo lo que hago, porque soy reino en donde estoy. La iglesia lo apropió cuando transforma esto en laberinto, en que esto pasa acá nada más, y no se aplica a las cosas de todos los días. Eso es laberinto. Y acá tenemos siempre esa lucha entre el camino y el laberinto. No sé si me lo estoy complicando demasiado. Si te hubiera gustado acá, te estoy matando de risa. Dice, pues bueno, no hables tan difícil, me dice. ¿Qué sé yo? No sé, por lo menos los dejo pensando, ¿sí? Entonces va, ¿de qué predicó el pastor? No sé, por lo menos queda algo, ¿viste? ¿De qué predicó el pastor? Yo te digo, poné el texto y te dejé dos imágenes, ¿viste? Porque las imágenes quedan, ¿eh? Y volvé al texto y meditá. No te digo que esto sea lo que yo estoy diciendo, es la palabra revelada del siervo, el ángel del Señor en la tierra, sino que hacemos, hacemos laberinto de vuelta. ¿Se entiende? Y la idea no es hacer laberinto, es, Jesús dice, el Espíritu Santo le va a enseñar todas las cosas, todas las cosas. ¿Y todo qué significa? Todas las cosas. Es decir, entonces, ¿con eso qué significa? Y significa, yo soy sincero, que la predicación es al divino botón, ¿sí? Los maestros están al divino botón, todas las funciones que tiene él están al divino botón. Con esa expresión más fuerte que no sería muy ético decirla. Entonces, ¿cómo se contrapone esto que dice Jesús con lo que Pablo empieza a describir? Y yo lo llamaría la tercerización de la fe, que es también el laberinto. Tercerización de la fe. ¿Qué pasa? Entonces Pablo dice, sí, él describe, empieza a ver en la iglesia que está en Efesios, y dice, entonces, y la parte que más nos confunde, ¿no? Cuando dice, termina de hablar en el versículo 10, de que descendió, y para ahí, dice, él que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y acá también es una expresión que no entendemos. Todos los cielos. ¿No hay un solo cielo? Los cielos espirituales se refiere. Y Pablo no tira mucha data. ¿Sí? Lo que está Pablo dice, mira, el mundo que vemos y el mundo que no vemos. El mundo que no vemos lo llama, el primero que nos está pegado al nuestro, dice, habla del príncipe de la puesta del aire, describiendo el primer lugar que vemos. Y después habla los cielos. Y ahí entramos ya, todo lo que digamos puede ser divagación absoluta. Pero si estoy hablando de que, bueno, para ser sencillo, lo que vemos, el mundo de opresión que rodea a nuestro mundo, y después toda la creación de Dios, ¿sí? La dimensión de Dios, que son la palabra cielos. Los judíos, en la idea judía, estaba el cielo que vemos y el cielo de Dios. Pues usan la palabra cielos en plural. Es una expresión cultural. Y está bien, y dice, bueno, él subió, ¿para qué? Para sujetar todo, ordenar lo que estaba desordenado. ¿Sí? Y dice la expresión, por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Es algo que nos cuesta comprender, pero digamos, Jesús Dios, que está digamos, lo altísimo, de una manera más bíblica, Él se hace lo más bajo, es la carne, ¿sí? Esta creación, la tercera dimensión que tenemos ahora, pero Él vuelve a ordenar todo este circuito, ¿sí? Para poner la autoridad sobre todo este circuito completo. Y dice, bueno, y que no sabemos más. Punto. Yo me encanta decir, mira, yo creo que tenemos que ser claros en lo que no sabemos, no sabemos. ¿Sí? Podemos sentarnos y divagar un rato, pero no sabemos. Y hay muchas cosas que no sabemos. Y hay pequeñas cosas que sabemos. ¿Sí? Que es anunciar las buenas noticias, echar fuera demonios y orar por los enfermos. Eso hacelo cuantas veces te dé la gana. Cuánta necesidad veas. Después lo otro, y yo no es muy útil. ¿Está en la Biblia? Sí. No podemos
tener la dimensión exacta de la que se refería Pablo. No la tenemos. No la tenemos. Recién ahora con la ciencia y que hablan de la tercera, la cuarta, hablan de las dimensiones, podemos aproximarnos a algo de lo que Pablo quiso decir con los cielos. Pero tampoco tenemos la claridad para hablar, hablando pavadas con autoridad. Una mezcla nefasta, ¿no? ¿Sí? No sabemos. Sí, no sabemos. Y Pablo dice esto. Y después viene lo que genera confusión. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios y un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bueno, acá lo que Pablo está diciendo habla de un proceso de maduración, de crecimiento, de entendimiento, de experiencia. Pero también la idea, y acá permítanme atribuírmelo a mí mismo, ¿sí? Esta idea de que nosotros vemos esto como títulos, no son títulos, son habilidades. Entonces Pablo ve que algunos han desarrollado más ciertas habilidades, otros otras y otros otras. Y él ve que eso es útil para ayudar a la iglesia a qué? A que el otro que no desarrolló esas habilidades, ¿sí? También pueda crecer. Pero en un sentido estricto, esto va en contra de lo que dice Jesús cuando dice el Espíritu Santo les va a enseñar todas las cosas. Y en ese proceso de aprendizaje hay dos formas de hacerlo. Y acá está en la línea fina entre el camino y el laberinto. Una línea muy fina. Yo oro y busco de Dios, Dios me habla, pongo en práctica, ¿sí? Por ahí me equivoco y me desoriento y comparto esto con un hermano donde me orienta a poder interpretar mi experiencia. ¿Vamos despacito? Esta se basa en mi experiencia personal con el Espíritu Santo y después la iglesia como acompañamiento, ¿sí? Para que mi experiencia, ¿sí? No esté desviada en mi propia subjetividad y me llevé a cualquier lado. Es decir, vamos por cierta manera. Yo puedo escuchar la voz del Espíritu, pero no todos están ejercitados en la voz del Espíritu. Porque nosotros tenemos la voz del Espíritu, sino todo este mecanismo que yo ya prediqué sobre la mente, donde la guerra espiritual se maneja en la mente. Y hay gente que todavía no sabe diferenciarlo. Entonces por ahí, por un impulso de la mente, cree que la voz del Espíritu. Y acá la experiencia de la iglesia es lo que me permite acompañar. Y acá la habilidad del otro, es más clara, me bendice. ¿Sí? Me bendice en el maestro, ¿sí? Bueno, en la post, bueno, ahora nos pasamos a hacer títulos, ¿no? Títulos honoríficos. Estos no son títulos, son habilidades espirituales. El apóstol es el que va llevando el mensaje a un lugar, el profeta, ¿sí? Entonces, pues yo digo, bueno, si yo tengo un profeta en la iglesia, entonces no habla con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tenemos la tendencia a hacerlo más fácil. ¿Y bueno, cómo funciona eso? Porque ambas cosas están en la palabra de Dios. Bueno, el centro está. Es que primero, sobre otras cosas, el Espíritu Santo me enseña todas las cosas. Todas. En mi experiencia, cuando yo estoy siendo guiado y veo que algo funciona mal, es muy útil y es muy genuino en la habilidad del hermano que va más adelantado. Che, me pasó esto. ¿Qué pensás que me pasó? Y en la charla, ahí la habilidad del otro me enriquece. Pero si la habilidad del otro sustituye la voz del espíritu, es cuando vuelvo a estar en el laberinto.
¿sí? En el laberinto. Y acá esa línea es muy finita. Y ahí está el problema. Y como somos medio vagos, ¿sí? Hacemos lo más fácil. Y tenemos gente rondando de laberinto en laberinto buscando que le profeticen. Entonces ya es un mega laberinto. Y hay gente que se ha muerto muerto en el laberinto. ¿Cómo se sale de un laberinto? Hay una versión que es muy fácil de... ¿Cómo se sale de un laberinto? ¿Eh? No, el laberinto, el dibujo es el laberinto. ¿Cómo se sale el laberinto real? El laberinto de laberinto. ¿Cómo se sale? Si quieres salir, digamos, si quieres salir en el mismo día, es un laberinto grande. Sale por arriba. No hay forma de salir un laberinto si no te subes arriba de todo y te orientás. Y lo mismo es esto. ¿Cómo sale? Por arriba. ¿Qué está arriba? El Padre. ¿Qué me dio el Padre? El Espíritu Santo. Entonces, cuando oras, buscas de Dios, la iglesia, sí, que prepara, no suplanta la voz del Espíritu. Acompaña. Acompaña como el hermano mayor. Pablo está viendo que como él subió el caballo, cambió de caballo y siguió en velocidad, no todos iban a la misma velocidad. Pero Pablo no está hablando de títulos honoríficos. Está hablando de la experiencia basada primeramente en que el Espíritu Santo es el que gobierna en la vida. Después sigue el texto, habla del hombre interior y fortalecer el hombre interior. Es decir, le sigue dando a la iglesia de Efesios, ustedes tienen que crecer de adentro. Es decir, por eso es lo que está pasando en Efesios. Es decir, esto es el relato vívido de las primeras iglesias. Y yo quería traerlo esto al siglo presente. Pues si vos fueras a la iglesia de Efesios, podemos entrar en el tiempo y en la iglesia de Efesios, tendrías muchas preguntas. ¿Sí? Muchas preguntas. Porque son contextos culturales totalmente diferentes. Absolutamente diferentes. Y no tenemos que predicar en nuestro contexto cultural, en el tiempo que nos toca vivir. Y por eso me gustó esta idea del laberinto, ¿no? Esta figura del laberinto. Y esa primera imagen del camino, el laberinto, después sigue el camino está, siempre está. ¿Quién lo hace un laberinto? No tengo respuesta para esto. Yo creo que es un ida y vuelta, ¿no? Es una ida y vuelta entre la gente y los que los dirigen. ¿Sí? Es decir, la gente se congrega donde está buscando eso. No hay que ser no hay que ser de otra cosa, de otra manera. Es decir, la gente por ahí simplemente le moleste como predico yo y se va a otro lugar. Bueno, qué sé yo. Yo predico como creo que tengo que predicar. Yo la palabra es una fuente de autoridad que me sorprende cada vez que la leo, extraordinariamente. Pero que siempre, sí, siempre creo que Dios quiere hacer algo hoy. Y eso es lo importante que tenemos que descubrir. ¿Viste? Y por supuesto cuando la iglesia crece, dar golpe, y es un laburo. Porque estamos ahí al borde de transformar un laberinto. Yo fui parte también de un laberinto, en un sentido. No malo. Pero cuando la iglesia comenzó a crecer, hace 25 años atrás, 30 años atrás, el tema de organizar y cómo hacer, sin querer, el instinto humano es convertirlo en un laberinto, ¿no? Empezar el énfasis de que buscar de Dios y la guía de Dios. E intentar escuchar cómo le habla Dios al hermano. Y mucho de lo que charlamos yo con Gustavo, esta generación que se separó y que no encontró y qué sé yo, tiene que ver porque también nuestra responsabilidad fue convertirla en un laberinto. Yo tenía una responsabilidad menor, ¿no? Era parte de liderar de jóvenes, de un grupo más. mm, Pero tampoco la tenía tan clara en ese momento. No sé si la tengo tan clara. Un poquito. Creo que mirando para atrás puedo reflexionar y tomar lo bueno y dejar lo malo.
pero sí de entender que a la larga lo único que verdaderamente importa es que la persona se sienta guiada por la voz del Espíritu Santo. Y que la iglesia es un ámbito en el cual podamos crecer en la experiencia del otro, ¿no? La iglesia está no para preparar, diría yo está más para que me equivoque menos. Che, mirá, te digo, es decir, yo he visto, hay gente que se convierte y deja de fumar. Hay gente que se convierte y deja de fumar después de 30 años. Es la medida del don de... Y sí, pero ¿y cómo lo explico? No, a mí explicarlo. Yo creo que tiene que ver con la búsqueda interior y la guía del Espíritu Santo. Sí, la iglesia establece un promedio, dice, mira, esto es síntoma de tal cosa. Es como cuando van los discípulos, los judíos a Jesús, le dice el tema del casamiento y del divorcio. Y Jesús le dice, son cosas que no le interesaba mucho hablar a Jesús. Entonces dice, miren, esto es dureza de corazón. Y no se hace sencilla. Todo lo demás, ¿qué es dureza de corazón? No escuchó la voz de Dios. De uno, de los dos, de ambos, no importa cuál. Si todo lo que está después de esto, todo lo que está de esto, es dureza de corazón. Un punto y aparte. ¿Y cómo aplicamos esta enseñanza a la iglesia hoy? De la misma manera. No, pues tenemos que discutir matrimonio homosexual. Y mira, no, es tan dureza de corazón como el hermano que conoció a Jesús, digamos, y los dos se rompieron el matrimonio. ¿Por qué? Porque están duros de corazón, tan duro como el otro y como el otro. No hay graduaciones. Por supuesto que nos impactan más las cosas nuevas, las modernas, no son tan modernas, digamos, en sentido, sino simplemente hay mayor libertad para expresarlo. A mí me ha sorprendido profundamente ver cómo los creyentes resuelven las situaciones de la homosexualidad en sus hijos. Y me ha dolido profundamente ver la falta de amor. ¿Sí? La falta de amor. La falta de amor. Y como no tuvimos esa comprensión del amor, sino fue de juicio, hoy mucha gente de la iglesia tiene que pasar por la experiencia de que sus hijos, ¿sí?, tienen una situación de homosexualidad. Y no tiene nada más para idea cómo ayudar a sus hijos. No tiene. Y es una situación tremendamente marcada por el laberinto. Marcada por el laberinto. Porque cuando se enseñó a amar, es amar y amar. ¿Sí? Es amar. Y ahí, y bueno, y vendríamos con un montón de situaciones modernas, que obviamente cuando uno lee los textos de Pablo, hace a la localidad, ¿no? Después Pablo dice, para que ya no seamos niños, versículo 14, fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error, pero que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, y acá viene la idea de ayuda, que es lo que Pablo aquí está queriendo transmitir. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y acá está la idea central de Pablo, no los cargos. Esa idea de trabajo conjunto, ¿sí? Esa idea que Jesús dice, sean unos para que el mundo crea. Nosotros no comprendemos todavía qué es la unidad del Espíritu. ¿Sí? Ya estamos con las tareas muchas veces de la carne, con problemáticas de la carne. Pero cuando Jesús dice sean uno, no se refiere ser uno físicamente, estar en un solo lugar,
tú hacer lo mismo, no se refiere a eso. Se refiere con claridad de pertenencia, con claridad de unidad de reino. Nosotros nos cuesta comprender porque Jesús hablaba de la unidad, era uno con el Padre, pero después dice que Él en nosotros, la unidad entre nosotros y Jesús, y por la unidad de la iglesia. Entonces son unidades que son, digamos de una manera, conciencias de plenitud, ¿sí? La iglesia local no han alcanzado, muy lejos de eso. Sí, pues yo al mundo hubiese creído. Número 1, contrafáctico. No solo eso, y te doy un ejemplo hoy que es muy claro para vos entenderlo, la cristiandad, ¿sí? Cuando yo estudiaba en el seminario, ya estábamos en el fin del paradigma de la cristiandad. Esto se puede ver en Europa, donde prevaleció el cristianismo, corrido por los musulmanes desde el Oriente. La cristiandad se preservó en Europa durante 2000 años, con un lindo laberinto, pero bueno, ¿sí? Hoy, día, con el fin del paradigma de la cristiandad, dio un paso más, ¿sí? No solo que cayó el paradigma de la cristiandad, es decir, los valores cristianos, sino que ahora te corren en la propia Europa, ¿sí? Las denominaciones musulmanas queriendo que los cristianos no festejen la Navidad. No sé si pudiste verlo eso. Mirá, porque es muy interesante de verlo para que puedas entender la idea de movimiento. Es decir, o avanzás o retrocedés. La iglesia retrocedió en Europa, espiritualmente hablando, pero el tema es que no se frena hasta la extinción. Te va a correr por todos lados. Es decir, el diablo corrió la iglesia con el materialismo, el diablo corrió la iglesia en Europa con las nuevas ideologías, con la mezcla de conceptos humanos con la fe, y cuando la apagó completamente, casi completamente, donde las iglesias son cervecerías en Europa, ¿sí? No alcanzó con eso, sino que la corre para apagar todo vestigio. Eso es lo que quiero que comprendan. Porque yo digo, no hay nada, está quieto. O avanzás o retrocedes. No se puede estar quieto, porque el diablo tiene como plan extinguir todo formato, aunque sea leve, o que sea ritualista, de la expresión del amor de Dios a través de Cristo Jesús. Y si no, miren, ¿sí? Porque lo que pasa en Europa va a pasar en Argentina en los próximos 10 a 15, 20 años. Si dejamos que la fe se transforme en un laberinto, si se apaga, si se apaga. Si no viene el texto Apocalipsis, hallará fe en la tierra, dice los textos. Bueno, es una dinámica esto. O avanza o retrocede. O avanza o retrocede. La mejor forma de avanzar es esta. Es la iglesia que Pablo está esbozando de ayuda mutua, pero basada en la guía del Espíritu Santo. ¿Sí? Entre este texto de Efesios y transformar la habilidad de ser apóstol o maestro en ser un título, está la diferencia entre el camino y el laberinto. Y esto es muy importante. ¿El camino o el laberinto? Decía, los cristianos nos llamaban, en el primer tiempo, los llamaban los del camino. Los llamaban los del camino. Porque primero que no se estaban sentados en ningún lugar, estaban siempre en movimiento. Y la iglesia sentada y tiene una tendencia fuerte en transformarse en laberinto, muy fuerte en laberinto. ¿Sí? Qué linda esa versión, ¿no? Ya vienen los del camino. ¿Por qué? Y están siempre caminando. Van de acá para allá. Así que llévate este conjunto de ideas, ¿no? Y aplicarlo a tu vida. Porque lo mismo pasa en tu vida.
No se puede estar quieto, ¿sí? Si estás quieto, no existe eso. Es decir, la idea de estar quieto es el engaño más maravilloso del diablo para que no te des cuenta que estás retrocediendo. No hay quietud en la creación, está todo en movimiento. Y la iglesia es la iglesia de aquellos que llamaron al principio los del camino. ¿Sí? Después vienen las otras expresiones que son más conocidas, las cristianas es posterior. Pero la primera expresión es los del camino. Y qué linda frase, ¿no? Cuando nosotros nos describen como los del camino. Por el camino a Jesús. Y no estamos en el camino. Pero mira característica de la iglesia esa. El tipo bien, están siempre en movimiento. Y siempre hablando de este tal Jesús. Por eso Jesús cuando los experimentales dice, vayan y anuncien, se empiezan a caminar los muchachos. Y le hace hacer ejercicio. No está mal el ejercicio. Bueno, ojalá lleves esto a la palabra, medites en la palabra, ores y lo apliques a tu vida personal. ¿Por qué? Y es sencillo. O vas para adelante o vas para atrás. No hay alternativa. Y cuando reflexionamos sobre nuestras experiencias de fe y miramos el tiempo, somos más viejos de la iglesia, inclusive miramos a nuestros propios hijos, ¿no? Yo creo que tenemos que orar con mucha reflexión y con búsqueda de lo nuevo. Lo nuevo. ¿Sí? Yo me acuerdo que en una época una crisis en la drogué, yo era adolescente y mi generación anterior de jóvenes desapareció de la iglesia. Y un día Eduardo, entusiasmado en la predicación, dijo, el Señor dijo que volverán y no sé cuánto. Nunca volvieron. Nunca volvieron. Eso es para calmar el laberinto. Y la pregunta ha sido decir, no un acto de ese tipo, sino decir, bueno, che, ¿qué nos pasó que no están? Reflexionar sobre el laberinto. Muchos tenemos un chico que fue actor, ¿sí? Después, ¿por qué? Porque como la iglesia es un fin en sí mismo, salir de afuera era hacer las cosas sin Dios. Estamos hablando hace 50 años atrás, ¿eh? Estamos hablando de 45, 50 años, estamos hablando. Entonces, y lo de afuera era todo maldad, era todo. Entonces, todo era la iglesia, todo era la iglesia. Y a tipos que tenían proyectos personales, y bueno. Y hay algo que no encajaba ahí, ¿no? En vez de la iglesia estar ahí para fortalecer a la persona en andar en el mundo y no ensuciarse los pies, y que los dones y las capacidades les permitieran crecer, ¿sí? Y ser testigo donde están. ¿Sí? Testimonio era la campaña, testimonio era traerlo a la iglesia para que le prediquemos, ¿sí? Todos los fenómenos de tercerización de la fe. Viví la fe en primera persona. Y cuídate de esta idea, ¿no? El camino y el laberinto. El camino y el laberinto. Y buscar los textos estos, o buscar lo que os quiera buscar, y orar y meditar en esto. Para que Dios te guíe y Dios te enseñe. Bueno, son menos cuarto. Vengan subiendo, cachita, chicos. Los de adoración. Bueno, se diría para largo, pero no se filma y seguramente alguno me va a criticar, pero no pasa nada. Lo que yo digo, no estoy diciendo que no sea la palabra revelada de Dios. Estoy diciendo es, che, pensá en esto y lee la palabra y guíate por el Espíritu Santo. Ojalá la predicación sea disruptiva en el sentido que te deje pensando, ¿sí? Pero yo creo que la palabra del que predica no suplanta la voz del Espíritu Santo. Y ese es el primer error del laberinto, ¿sí? El primer laberinto. ¿Cómo será la iglesia del futuro? No sé. Pero si querés ver estos 2000 años, vos mirá Europa y fíjate lo que está pasando. Vos mirá, vamos a un ejemplo más cerca, ¿no?
En Venezuela hay una iglesia enorme. Y yo te aseguro que todo lo que ha pasado en Venezuela, desde antes, no digo desde este último periodo, ¿sí? Desde antes, también es responsabilidad de la iglesia. No te hablo cuando te asumió Chávez, digo, de antes de Chávez. ¿Sí? Es que la iglesia no fue luz para hacer de una nación tan rica una nación más justa y más solidaria, ¿sí? Y después un proceso viene otro, y todos terminan en destrucción absoluta. También nosotros, como Iglesia Argentina, tenemos responsabilidad. De todos los ha pasado, desde los golpes militares hasta ahora. ¿Sí? La iglesia sí era más chiquitita, pero después la iglesia creció y también tuvo responsabilidad. ¿Sí? Y debemos meditar en eso, porque es muy sencillo. Porque la iglesia no fue lo que tenía que ser. Y no fuimos la luz que había que ser. Porque cuando hay luz, la oscuridad se va. Se va. La iglesia no tiene identidad de reino en el contexto local como nación. Y ahí es un problema. Pero bueno, llévate esto para empezar a masticar y orar.